Vamos. Ok. Muy buenas tardes. Aquí saludando al abogado Antonio Velázquez del Peso, de la modalidad de la Universidad Bolivariana. Voy a formularles unas preguntas. Preguntas de ética personal para un abogado de derecho. ¿Cómo manejan los conflictos de intereses personales cuando trabaja en casos legales? Bueno, buenos días, gracias por la entrevista. Sí, no debe haber conflictos personales en los casos legales. Lo más ético es que cuando un abogado tenga un conflicto personal, mejor no tome el caso o lo ceda, porque si hay de conflicto personal, el abogado pierde objetividad y no es recomendable tomar a asuntos personales. Siempre son delicados los asuntos de familia, pero siempre es mejor o cederlo a algún colega o si es un asunto de familia que no sea conflictivo, pues sí llevarlo, ¿no? Pero siempre separar lo personal de lo profesional es lo ideal. Correcto. Doctor, ¿qué hace para garantizar que tus acciones como abogado no pongan en riesgo tu reputación o la de tu bufete? Bueno, hay que tener límites. El decálogo del abogado dice que hay que serle leal al cliente mientras éste lo merezca, mientras éste sea digno de esa lealtad. Entonces, lo mejor es mantenerse de manera ética, no venderse, porque hay muchos abogados que se venden a la otra parte, que eso desdice de la profesión. La mejor manera de mantener la ética de un buffet es siempre cumplirle al cliente, siempre decirle la realidad del caso al cliente. Si al cliente no se le da la información completa o él no te da la información completa, muy posiblemente el caso se pierda. Entonces, la sinceridad y la lealtad son la base del éxito de la imagen de un bufete de abogados. Correcto. Abogado, en la ética jurídica, ¿cómo equilibras el deber de defender los intereses de tu cliente con la obligación de respetar la ley y el sistema de justicia? Ay, esa es una muy buena pregunta. A ver, todos tenemos el derecho a la legítima defensa, todos tenemos derecho a defendernos en un caso y contratar a un abogado que nos asista. Pero el límite moral está en lo que el abogado comprende cuando es el caso. Hay abogados que trabajan para ladrones, para narcotraficantes, para mafiosos. Tal vez tienen un límite moral más bajo, pero la moral personal debe estar por encima del trabajo. Eh, Mientras tú estés convencido de que la tesis de tu cliente es legal, trabaja para tu cliente. Pero si crees que rebasas el límite de la legalidad, mejor retírate, porque estarías afectándote a tu propia imagen, ¿no? Y no es bueno para cómo nos verían colegas y otros posibles clientes si trabajamos a ese nivel, ¿no? Correcto. Doctor, ¿cómo manejas los casos en los que tus principios éticos personales chocan con los intereses de tu cliente? Igual, el trabajo se hace igual. Cuando uno tiene un límite que uno lo establece, pues uno necesita el dinero del trabajo para vivir, para eso uno trabaja. Pero si para obtener este dinero estás violando leyes, procedimientos, engañando, tú estás afectando tu propio límite, vas a obtener el dinero, pero luego no tienes una valoración personal. Para un profesional, no solo abogado, sino en cualquier profesión, el nombre y la palabra son básicos. En el momento en que pierdes tu palabra, lo pierdes todo. Ese es el principio para poder trabajar mejor. Correcto. Ética psicológica. ¿Cómo manejas el estrés y la presión de trabajar en casos legales emocionalmente desafiantes? Wow, eso es la síntesis del abogado. El abogado va a llegar sin duda a casos que son emocionalmente desafiantes por la importancia y por las consecuencias. Eh, la mejor política es que cuando el día se acaba y son las 5 y 6 de la tarde y ya te vas a casa, dejes el trabajo en la oficina y no te lo lleves a la casa. Porque si te lo llevas a la casa, no tienes vida, te olvidas de tu familia, no puedes descansar, que es básico, al otro día estar fresco para poder afrontar todo. La mejor manera es tratar de dejar el caso ahí y sobre todo tener colegas de confianza a los cuales puedas consultar, ¿no? Porque a veces uno puede perder la perspectiva por la gravedad del caso. Entonces siempre es bueno tener un colega de confianza al cual acudir para un buen consejo, ¿no? Que es bueno tomar los consejos, escuchar los consejos para tomar una decisión final.
Entonces, siempre para manejar el estrés, lo mejor es dejar el estrés en la oficina y no llevártelo a la casa. Correcto. Abogado, ¿cómo manejas los casos en los que tus valores personales y tus prejuicios pueden afectar tu capacidad para ser justo y objetivo? A ver, allí es importante, el abogado no puede ser prejuicioso. O sea, si en un momento mi clienta es una asociación de prostitutas y yo tengo límites morales respecto a eso, o homosexuales, o bisexuales, o tantas figuras que existen actualmente, no tomes el caso, simplemente no lo tomes, porque el ejercicio profesional es frío, no puede ser afectado por cuestiones psicológicas. El abogado tiene que ser el que piensa de manera calculadora, el que analiza para poder resolver. Entonces, si se afecta a la moral, si se afectan los principios, mejor no tomes el caso, porque vas a actuar sesgadamente y eso no es bueno, eso no es ser leal con el cliente. Correcto. Neuroética. ¿Cómo considera la investigación y las implicaciones de la neurociencia en la toma de decisiones legales? Uy, influyen totalmente, porque el abogado para trabajar a la hora del litigio, a la hora de la audiencia, que es la batalla legal, tiene que ver cada ademán, cada gesto, cada actitud del abogado contrario, de los testigos, de los peritos, hasta del mismo juez, para poder tomar decisiones en su estrategia jurídica. Entonces, asimismo, si el caso tiene una gran afectación psicológica, una violación, el asesinato de un menor o de un anciano, es la misma frialdad que si fuera un caso común, porque el abogado es analítico por naturaleza. El abogado es el que tiene la agilidad mental para resolver el caso. Entonces, sí, tiene que ser una especie de psicólogo el abogado para poder analizar todas estas situaciones y usarlas a su favor para la tesis de su caso. Doctor, ¿cómo abordar los casos en los que los trastornos neurológicos o psiquiátricos pueden afectar la responsabilidad y la culpabilidad de un acusado? De acuerdo a la ley, el Código Orgánico Integral Penal señala los casos en que las personas son inimputables y la afectación mental es una de ellas. Entonces, el caso se aborda protegiendo a esa persona, porque al fin y al cabo, si no estaba en uso de su razón y cometió un delito, no puede ser juzgado, pero debe ser tratado. ¿Cómo abordarlo? Como tal. Es decir, no podemos apasionarnos en contra de una persona que está en una desventaja por su situación mental. Esa es la forma de manejarlo con humanidad. Abogado, a nombre de mi curso, de mi grupo, le quedo muy agradecido por su tiempo y por su sapiencia en el ámbito jurídico, que esto nos va a guiar y a fortalecer en nuestro camino que estamos llevando y practicando para el derecho, y queremos ser los mejores abogados de Guayaquil y del país, y buscamos siempre lo mejor. Muchas gracias, abogado Antonio Velázquez, por su tiempo y por su enseñanza en este momento. A ustedes que les vaya muy bien y que utilicen pues todo ese bagaje para ser mejores abogados, que es lo que nuestra sociedad necesita. Muchas gracias. Gracias.